Saludos tripulantes, esta semana hemos atacado de frente la arboladura del barco. En teoría esta es una arboladura muy sencilla, pero no os vayáis a pensar que me ha resultado fácil hacerla. Fácil, ¿sabes? Horas me ha costado que quedara tenso un nudo. Siendo un modelo de iniciación, he echado muy en falta un poco de ayuda por parte del manual de OK, ya que no viene nada acerca de cómo hacer nudos básicos. Hubiera estado muy bien un poco de ayuda, ya que hacer un nudo, pues bueno, es relativamente fácil, pero hacer un nudo que sea el adecuado para lo que estamos haciendo, que quede bonito y que quede tenso, eso es otra historia. Y si no me creéis, os invito a ver este vídeo y os vais a convencer. Por suerte para todos, Internet cuenta con muchísimo material y muchas comunidades que nos van a ayudar mogollón a buscarnos la vida. No sé, ¿qué harían los modelistas novatos antes de que hubiera Internet? Se pegaban un tiro. Si no visteis el vídeo anterior, os dejo por aquí un enlace. Ahí encontraréis cómo instalamos las anclas y cómo hicimos los tres mástiles, el bowpress, el mayor, el de mesana y todas estas cosas. Sin más dilación, manos a la obra. Empezamos por las vergas, entendiendo por verga las perchas perpendiculares a los mástiles donde cuelgan las velas. Este barco lleva dos grandes, una en el palo mayor y otra en el de mesana, y una tercera más pequeña también en el palo de mesana. Para las dos grandes necesitaremos dos varillas cortadas a la medida que dicen los planos. Una vez cortadas tendremos que darles conicidad a ambas parejas. Las del palo mayor tienen unos 4 milímetros en la base y 3 en la punta, y las del mesana tienen unos 3 milímetros en la base y 2 en la punta. En el vídeo anterior ya vimos cómo se hacía esto, así que os voy a dejar un enlace para que lo refresquéis si lo necesitáis. Solo deciros que esta semana he depurado la técnica y ya no es necesario limpiar la lija tan a menudo. Solo tenemos que colocar la varilla así y no así. Y así es como se evoluciona. Nos falta todavía la verga sencilla del palo de mesana, la que sobresale por la parte de popa. Esta va también a 3 milímetros en la base y 2 en la punta. Aplicamos el tinte de pino. La verdad es que viéndolo ahora tal vez hubiera quedado mejor teñir los mástiles de un tinte más oscuro como el Sapelli, pero ya no hay marcha atrás. Ahora damos la forma redondeada en uno de los lados de la base, así, tal y como dice el plano. Y luego barniz y más barniz. Un consejo os voy a dar, mirad dónde dejáis secar las vergas, que a mí se me pegaron el papel. Juntamos las dos mitades tal y como dice el plano, luego las fijamos en un tornillo de banco para que no se muevan. Bueno, el cartón es para que el tornillo no deje marcas. Ahora tenemos que anudar esto de forma que quede bonito. Y aquí es donde el genio de internet me ha sido muy útil. Encontré un dibujo de cómo hacer estos nudos y que queden estupendos. Aquí lo tenéis. Básicamente hacemos un lazo, luego empezamos a darles vueltas, pasamos al extremo final por dentro del lazo, estiramos, hacemos un nudo y fijamos con cianocrilato. Pero va a ser infinitamente mejor si en lugar de ver el dibujo me veis hacerlo. Así que vamos a ver cómo queda. Repetimos los pasos. Primero hacemos el lazo y lo colocamos entre los dos palos. Segundo, le damos vueltas. Tercero, pasamos el extremo por dentro del lazo. Cuarto, estiramos. Y por último, hacemos el nudo y fijamos. Al principio hacía nudos dobles, pero la verdad es que no merece la pena, queda peor. Con un nudo sencillo es más que suficiente. Fácil, rápido y para toda la familia. Solo hemos de repetir esto 14 veces entre las dos vergas. Mientras os comento algunas cosas raras que he visto en los planos. La verga pequeña tiene 8 nudos y la grande 6. No entiendo yo por qué. Lo lógico sería que fuera al revés, ¿no?
No os fiéis mucho de la posición de los nudos que se ve en los planos. En el palo mayor no se ve igual en las fotos reales que en los planos. Yo lo hice según las posiciones del plano y queda demasiado asimétrico. Como se pueden mover un poco los nudos una vez hechos, pues bueno, lo he disimulado un poco. Bueno, seguimos avanzando y rematamos. Al acabar todo esto he redondeado un poco las puntas de las vergas para que quede mejor y ponemos lo que falta. A la verga del palo mayor le ponemos 2 motones cerca de un extremo. Y el sistema como de cuentas para engancharla al mástil. Vamos pasando alternativamente las piezas con 2 agujeros y las bolas, hasta que hayamos pasado 7 dobles. Cerramos con un nudo que de momento no he fijado hasta que no tenga claro que no he de añadir o quitar alguna de las piezas para que encaje bien en el mástil. Para la verga doble del palo de mesana hemos de poner un sistema de cuentas similar para engancharlo al mástil, pero es más sencillo y solo lleva bolitas y un par de motones. Solo nos falta la verga pequeña, que lleva un cáncamo en la base y 2 motones en la punta. Fácil. Pues ok, vergas listas, pero de momento las vamos a dejar a un lado y pasamos a la arboladura. Y vamos a empezar por la fácil, la del bow press. Abrimos un poco el cáncamo de la roda, lo justo para poder pasar la cadena. Le dejamos unos pocos centímetros y atamos una cuerda que tendrá un botón, de ahí al botón que pusimos en la punta del bow press. Antes de acabar con esto y pasar a lo siguiente, hemos de poner 2 tensores entre la cadena y el bow press. Parece mentira, pero las 2 cuerdas de los laterales me han costado mucho más de hacer, al no poder hacer un nudo que quedará tenso en el aire.
Os cuento, parece fácil, pero para fijar esto había que hacer un nudo en el aire y no había manera de que quedase tenso. Tras probar varias cosas, he de decir que el primero de ellos lo hice con la ayuda de una tercera mano. Sí, ya lo sé, está mal. Pero el segundo sí que fui capaz de hacerlo yo solito, utilizando la punta de las pinzas como soporte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Voy a intentar meter todo lo que me queda por hacer para acabar el barco en un único capítulo. Pero como todavía me queda bastante, esperemos que no se alargue demasiado. No tengo nada claro cuánto me va a costar hacer la armadura, ya que no parece nada sencilla. Pero bueno, vamos a ver qué sale y si lo puedo meter todo en un capítulo. Si en el próximo vídeo acabo el barco, os desvelaré qué es lo que viene después, así que no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo capítulo.